Espinosa en su mensaje de Twitter, de X. Que el informe de la ponencia, es decir, el documento de las 312 páginas de los magistrados Ortiz y Prada, Gustavo, es falso y cita específicamente el uso de un avión privado por parte de la campaña y que según el testimonio de Omar Hernández, que estuvo en los micrófonos de Caracol Radio la semana pasada, fue comprado ese avión en buena parte con dineros de la criptomoneda Daily Cop, o para ser más precisos, con la estafa de Daily Cop. Dice el presidente que sí hay registro de esos gastos en la contabilidad de la campaña y añade, la única forma para mentirosamente mostrar que sobrepasamos el techo que hacen los ponentes del CNE, Consejo Nacional Electoral, es metiendo gastos de fechas diferentes a los que la ley determina para inicio y final de la campaña. Hay que hacer unas precisiones sobre la denuncia de uso de avión por parte de la campaña, del avión el Super King 300 de matrícula HK 5328. Empecemos por la primera afirmación del presidente, que la ponencia es falsa, Espinosa. Gustavo, nadie puede decir que el Consejo Nacional Electoral desde su creación en 1888 no tiene un carácter partidista o politiquero, para decirlo con todas sus letras. Sus magistrados son personas vinculadas directamente a partidos políticos y por lo tanto tienen intereses. Ahora, dicho eso, la verdad es que el documento tiene un material probatorio extenso y detallado, no solo los testimonios ni opiniones, sino también documentos como facturas emitidas por la DIAN, por las partes involucradas como la propia campaña y las empresas que prestaron algún servicio durante la época electoral a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro. El capítulo de los vuelos de la campaña es especialmente llamativo. ¿En qué sentido, Espinosa? ¿Qué muestra ese documento ahí sobre eso? Que la empresa SADI, con la cual el entonces gerente Roa firmó un contrato de fletamento de aeronaves, modificó al menos 2 facturas electrónicas por servicios aéreos prestados a la campaña. Dice el auto que SADI generó una primera factura el 28 de mayo de 2022, es decir, 24 horas antes de las elecciones a primera vuelta, por 4.014 millones de pesos, para un día después anularla y generar una nueva por valor de 2.200 millones de pesos, que a su vez también anuló para generar otra factura electrónica el 30 de mayo por 2.700 millones. Bueno, usted habla de generar y anular, de generar y anular. ¿Esa conducta cómo la interpretan los magistrados, Espinosa? Lo que concluye el auto, Gustavo, y esto será sometido a la consideración de los otros magistrados del Consejo Nacional Electoral, es que eso, y la cito, la providencia del auto, evidencia una disminución de las horas de vuelo y eliminación de conceptos inicialmente causados en la factura inicial, conducta que obedece a una posible manipulación de cifras con el fin de no vulnerar el límite al tope de gastos establecidos por la corporación. A ver. Es decir, para no volarse los topes permitidos a la campaña, recuerde, y esto es muy importante, que desde el punto de vista contable, Gustavo, la generación de facturas electrónicas obedece a hechos causados. Es decir, usted solamente emite una factura cuando ha prestado un servicio, no se lo inventa. Pero, Espinosa, también hay evidencia de que se eliminaban horas de vuelo. Sí, la empresa SADI, cuyo ex socio está preso en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, el señor Carlos Restrepo, muy cercano, por cierto, al ex embajador Armando Benedetti, eliminó 60 horas de vuelos en helicópteros y 17 horas de vuelos en avión. Esto está demostrado en la factura que pasa de 4.000 millones y que, como le digo, la emitió la DIAN, fue entregada a los magistrados por la DIAN, y que fue la primera emitida, la de 4.000 millones, a 2.700, que fue la tercera, y en un cuadro que muestra qué servicios se eliminaron. Si se eliminan horas de vuelo, también, por supuesto, baja el costo del servicio que se ha prestado. El presidente también habló de las fechas, diciendo que se incluyeron costos que no hacen parte de la campaña electoral. ¿Qué hay sobre eso, Espinosa? Pues me parece, Gustavo, que se refiere al asunto de los testigos electorales, pero por si acaso acá la precisión. El contrato con SADI lo firmó el señor Ricardo Roa el 30 de marzo de 2022. Él ya era el gerente de la campaña desde los últimos días de enero de ese mismo año 2022 y ese contrato tenía una vigencia hasta el 29 de mayo del mismo año. La campaña presidencial, según la registraduría, este es un documento público, comenzaba el 29 de enero de 2022, es decir, 4 meses antes de la elección y 2 meses antes de la firma de ese contrato. No hay duda, por lo tanto, que todo gasto acá es gasto de campaña. Según el CNE, la presunta omisión del reporte de gastos por parte de la campaña de primera vuelta presidencial en este asunto de los vuelos fue de 1.249 millones de pesos y en segunda vuelta de 962 millones. Es decir,
2.211 millones si usted suma primera vuelta y segunda vuelta. Ese valor, Gustavo, fue el mismo que en Caracol Radio dijo Omar Hernández cuando se le preguntó si había oído en la reunión entre Ricardo Roa y Sebastián Betancur en febrero de 2022, Sebastián Betancur, uno de los dueños de Daily Cop, alguna cifra de la presunta ayuda en especie que Daily Cop le prestaría a la campaña. Puede ser, Gustavo, una coincidencia, pero vaya coincidencia. Uy, gran coincidencia. Mire, yo quiero terminar con algunas frases de la muy buena columna de la doctora Vivian Morales en el diario El Tiempo. No la voy a leer toda para que la lean ustedes, pero ella comienza diciendo: aquí todo el mundo se aterra de que Gustavo Petro diga las barbaridades que dice contra la Constitución y el Estado de Derecho, como si después de tantos años no lo conociéramos. Lo que sí debe provocarnos sorpresa es la incoherencia de renombrados dirigentes políticos y juristas que, teniendo trayectorias democráticas y que invocan la defensa de la institucionalidad desde las páginas de la Constitución, estén empeñados ahora en desconocer la Constitución misma para terminar protegiendo a Gustavo Petro. Que nos digan de una vez por todas estos ilustres dirigentes políticos y estos juristas si el artículo 109, que establece la pérdida del cargo cuando se violaren los topes de financiación de las campañas, forma parte de la Constitución o no. Y termina haciendo unas sencillas preguntas que ella quiere que el presidente le responda al país. ¿Incorporó sí o no los gastos del día de las elecciones en las contabilidades de sus campañas al Congreso, a la Alcaldía de Bogotá, a la Presidencia de la República en 2014 y a la Presidencia en 2018? ¿Recibió, con base en dichas contabilidades, dineros públicos como producto de la reposición de votos? Porque según su tesis actual,